Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bueno chicos, esta es una nueva entrega que estamos haciendo aquí con el profe González. La idea es que pues se comparta el conocimiento, se distribuya. Profe, si usted utiliza estos videos, pues también compártalos, utilícelos con sus clases y pues estudiantes, nada que hacer, este conocimiento es de ustedes y pues nada. Hoy les traigo un tema muy interesante, tiene que ver con el metabolismo. Por lo general este tema lo estoy dictando para los grados novenos, finales de octavos, básicamente casi todo noveno, y vuelvo a retomarlo por allá en 11, por lo que pues en 11 se tiene que ver algo de las vías metabólicas y pues ciertamente hay que integrarlo con química orgánica. Uno de los procesos más importantes tiene que ver con las proteínas. Es algo muy importante el metabolismo porque básicamente que la célula y el metabolismo celular se mantiene gracias a la forma en la que se crean las proteínas. ¿Listo? De pronto ya hemos visto algunos capítulos de introducción que tienen que ver con las biomoléculas, grasas, proteínas, carbohidratos, lípidos, los grasas son los mismos lípidos, vitaminas y minerales. Han sido pues ya digamos que un capítulo previo. Pero pues de todas maneras, en la introducción al metabolismo, con todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y vías metabólicas, pues tenemos que hablar obligatoriamente de cómo se crean las proteínas. ¿Listo? Este de pronto proceso tiene que ver un poco con genética, pero pues nada, hay que revisarlo porque aplica demasiado con los aspectos de la nutrición humana y de todas las especies que ustedes conozcan. Bueno, entonces, ¿cómo se crean las proteínas? Básicamente, cuando hablamos de proteínas, hablamos de una biomolécula del cuerpo que conforma casi todo. Los músculos, las pestañas, las cejas, todo lo que ustedes quieran en el cuerpo está hecho de proteínas. ¿Listo? Y muchas hormonas y muchos procesos están formados también por estas proteínas. O sea que además de constituir una fuente estructural, también tienen funciones específicas en el cuerpo que permiten que él esté funcionando bien. ¿Listo? Entonces, básicamente las proteínas trabajan bajo un proceso que en biología se le conoce como el dogma central de la biología molecular. ¿Listo? Entonces, básicamente se ve de la siguiente manera. Cuando hablamos del dogma central de la biología molecular hay que hablar de tres aspectos fundamentales. Un aspecto que se llama la replicación, o bueno, mejor, para entenderlo mejor tenemos que hablar de unas moléculas particulares. ¿Cuáles son esas moléculas? Básicamente el DNA, que nosotros sabemos que existe dentro de todas las células. ¿Listo? El DNA dentro de todas sus células está. De una molécula que se llama el RNA. Entonces, pilas, este DNA es propio de eucariontes, ¿listo? De todos los organismos que tenemos núcleo definido en nuestras células. El RNA es propio de algunos eucariontes, pero principalmente de los procariontes. Pero también tenemos que hablar de la proteína. ¿Listo? Parece ser que la proteína, que es la molécula que les acabo de comentar, que hace todas las funciones en su cuerpo, está codificada en un RNA que está dentro de la información genética del cuerpo. Entonces, para que lo tengan mejor claro, aquí el DNA es la información genética, el RNA es la forma como se envía el mensaje de la información genética y la proteína es la forma como se expresa esa información genética. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que lo vean de esta forma. En el DNA se encuentra, digamos que un ejemplo de un gen que tiene color verde, ¿cierto? Cuando necesita que se exprese ese color verde, se envía una información genética en forma de RNA que llega a cierto lugar donde se crea la proteína que es de color verde. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el DNA no fuera de color verde, la proteína nunca va a ser de color verde. ¿Claro? Entonces esto es una cadena. DNA, RNA, proteína. ¿Listo? Pilas con esto, porque esto ocurre en ciertas fases específicas. Cuando yo voy de DNA a RNA, ¿listo? Esto ocurre cuando yo, por ejemplo, necesito hacer procesos, por ejemplo, de expresión de la proteína ya. Cuando se empiezan a crear las proteínas, siempre que se van a crear, este proceso se llama transcripción. Pilas porque el DNA tiene que hacer también copias de sí mismo. ¿Listo? Para conservarse.
Y esas copias de sí mismo se va a llamar replicación. Por lo general ocurre cuando se hace la mitosis, es decir, la división celular. Entonces, imagínense que una célula tiene toda la información, un día necesita duplicarse, entonces tiene que hacer copias de su DNA y eso es la replicación. Cuando te cortas, por ejemplo, tus células tienen que regenerarse y esa regeneración es la replicación, una mitosis. Cuando yo voy de DNA a RNA se llama transcripción y cuando yo voy de RNA a proteína se llama traducción. ¿Listo? Tenemos el dogma central entonces. Tenemos que son 3 pasos: replicación, transcripción, traducción. ¿Listo? No todos ocurren al mismo tiempo. Por lo general, siempre son simultáneos en diferentes estadios de la célula. Pero es fácil entenderlo desde el punto de vista de la necesidad de la célula. Por ejemplo, la célula tiene que dividirse, obligatoriamente se hace replicación. La célula tiene que expresar alguna proteína o algo, se hace transcripción, traducción. ¿Bien? Es como para que lo tengan ahí. Entonces, como ya sabemos que son 3 procesos importantísimos, entonces vamos a hablar de la replicación como paso número 1, transcripción como paso número 2 y traducción como paso número 3. ¿Bien? Entonces, permítanme aquí, lo codificamos entonces en una mejor imagen. Bueno, vamos a borrar acá. Recuerden que si es muy rápido, ustedes pueden parar el video para aclarar o dibujar mejor. ¿Listo? Vamos con el primer paso que se llama la replicación. Bueno, profe, ¿y cuándo ocurre la replicación? Repito, la replicación siempre va a ocurrir cuando se necesita hacer copia del DNA mismo. ¿Listo? Entonces ocurre cuando la célula requiere crear copias del DNA. Básicamente eso es la replicación, crear copias del DNA. ¿Para qué? Por ejemplo, la división celular, lo que estamos hablando, la mitosis. Entonces, yo tengo aquí una célula, ¿cierto? Tengo un DNA y esta célula entra en mitosis para obtener ¿cuántas células hijas? 2 células hijas. ¿Listo? Pero ese DNA debe ser exactamente igual al de la célula madre. O sea que se debió haber hecho una copia exacta para que fuera generada para la otra célula. Bien, ese es el proceso en el que se hace la replicación. Recuerden que la célula todo el tiempo no está cumpliendo funciones. De hecho, si miramos en la fase de ciclo de vida de la célula, ustedes se acuerdan que la célula está en 2 fases siempre. O en división celular o en interfase. ¿Listo? Entonces, la interfase es el momento más largo donde la célula cumple todas sus funciones. Pero cuando ella necesita dividirse, entra en una fase que es división, deja de cumplir sus funciones de producir proteínas, lo que les estaba diciendo, y empieza con el proceso de la replicación. ¿Listo? Es todos esos procesos que han visto en cursos anteriores, que es profase, metafase, anafase, telofase. Todo eso tiene que ver ya con la replicación. ¿Bien? Ustedes han visto ese proceso de división celular, pero vamos a mirar qué es lo que ocurre dentro del núcleo mientras ocurre esa división celular. Se conoce como la replicación. Voy a borrarlo aquí. Bueno, ¿qué ocurre en la replicación con el DNA? Entonces, en la primera fase, en la interfase, el DNA no está para replicarse. Cuando inicia la primera fase, el núcleo se daña, se empieza a desaparecer y aparecen los cromosomas. La cromatina se convierte en cromosomas. ¿Listo? Entonces, básicamente que tú tienes un cromosoma. Y el cromosoma es el DNA mismo. Entonces aparece el DNA. Aquí está mi copia del DNA. Aquí qué bonita. ¿Cierto? Aquí, hagámosla mejor miradito. Con eso les queda más bonito. Hagámosla toda de este color. Con eso yo abro el espacio. Bueno, antes de mejor dejémosla abierta para que lo vayan entendiendo mejor. Entonces, básicamente, ¿qué es la replicación? Ocurre cuando el DNA se ubica y se abre. ¿Listo? Entonces el proceso es abrir el DNA y por complementación crearle una cadena complementaria que me formaría 2 cadenas de DNA. A eso es lo que le llamamos replicación.
duplicar una cadena de DNA. Entonces imagínense, aquí venía toda la cadena original, ¿cierto? Pero no sé si se acuerdan que el DNA tiene letras A, T, C, G, A, T, C, y es por complementación. Entonces por aquí está el T, la A siempre va con T, la C siempre va con G, la G siempre va con C, la A va con T, la T con A y la C con G. Siempre es por complementariedad. Cuando yo abro esa cadena, entonces quedan expuestas así. Entonces el primer paso es cuando llega una proteína aquí que abre esa cadena. ¿Listo? Ese es el primer paso. Y esa proteína se llama helicasa. ¿Listo? Entonces la helicasa lo que hace es abrir mi cadena de DNA. Primer paso, se abre la cadena. ¿Bien? En el segundo paso, lo que sucede es que empiezan a venir aquí proteínas conocidas como la polimerasa. La DNA polimerasa. ¿Listo? Este es el segundo paso. Y entonces ella empieza a crear cadenas complementarias. Siempre va en el sentido 5', 3'. 5', 3'. Y aquí sería 5', 3'. Es decir, que desde aquí debería ir una polimerasa, ¿cierto? Una DNA polimerasa, creando las copias, ¿no? ¿Cómo quedaría? Algo así. ¿A con qué va? Con T, T con A, C con G, G con C, A con T, T con A, y ahí la va creando. ¿Listo? Y esta va de aquí para allá. Siempre va en el sentido 5', 3'. 5', 3'. ¿Listo? Acuérdense que esta también es una DNA polimerasa. Qué chistoso. Otra enzima, o mejor, otra proteína que está haciendo la división del DNA. ¿Listo? Ese es el primer proceso, la replicación. ¿Qué pasa con esta replicación? Aquí es la clave de la evolución, porque si llegase a haber aquí un cambio, se cambiarían las bases, y esas bases son las que codifican los aminoácidos, es decir, que habría una mutación. Si esa mutación funciona en un ambiente, básicamente, pues esas adaptaciones se van a heredar a los otros hijos y así sucesivamente hasta crear una nueva especie, ¿verdad? Si no funciona, muere y no pasó nada, ¿listo? Entonces básicamente que la replicación es la clave de la evolución, pero bueno, ese no es el punto. El punto es que al inicio de esta fase, que es la primera fase, la replicación, pues al inicio, óigase bien, hay una cadena, ¿cierto?, de DNA. Mírenla, ahí está bonita. Y al final de la replicación, entonces tenemos una cadena que se abrió para un lado y una cadena que se abrió para el otro. Y las DNA polimerasas lo único que hacen es venir a crear su cadena complementaria. Es decir, que al final de la replicación, en el paso número 2, ya tendríamos dos cadenas de DNA gracias a la DNA polimerasa. Dos cadenas idénticas. Una que puede ir a una célula o la otra que puede ir a la otra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces recuerden, la replicación es el momento en el que el DNA duplica su carga. ¿Listo? ¿Para qué? Para que vaya una cadena para una célula y la otra para la otra. ¿Bien? ¿Dónde ocurre? En la mitosis, división celular. Ese es el primer sentido, el dogma central. Entonces el primer paso, replicación. Vamos con el segundo paso, ¿listo? Y este dogma tiene que ver con la transcripción, ¿listo? Lo que pasa es que para que una proteína se exprese, se debe enviar un mensaje. Y este mensaje se envía siempre en forma de DNA, ¿listo? De RNA mensajero. Entonces, ¿cómo funciona? Vamos mirando. Segundo paso, la transcripción. ¿Listo? Entonces, para que lo entiendan, recuerden, tenemos una cadena de DNA, tenemos un RNA y una proteína. Cuando yo creo copias de sí mismo, a eso se le llama replicación. Pero cuando yo voy de DNA a RNA, se llama ¿cómo? Transcripción, y traducciones de RNA a proteína. ¿Bien? Entonces vamos a ver el paso del DNA al RNA. Definámoslo aquí abajo. Entonces, ¿qué es la transcripción? Entonces, serie de pasos moleculares. ¿Por qué, profe, moleculares? Porque es supremamente pequeñito y es hecho por enzimas y proteínas. ¿Listo? Es una serie de pasos moleculares que permiten
transcribir el código genético de DNA a RNA. Y acuérdense que hay unas diferencias muy importantes. El DNA tiene doble cadena, el RNA solo tiene una cadena. ¿Listo? Entonces básicamente es enviar un mensaje desde DNA a RNA, ¿cierto? Mediante otro proceso que también ocurre en el núcleo. La replicación ocurre en el núcleo, la transcripción también ocurre en el núcleo de la célula. Bueno, ¿cómo funciona? Entonces vamos a borrar aquí. Digamos que tenemos nuestra cadena de DNA lista para ser transcribida. ¿Listo? Entonces aquí está nuestra cadena de DNA. Ocurre los mismos pasos, primeros pasos que ocurren con la cadena con la replicación, pero con la diferencia que no se abren las cadenas, sino que simplemente llegan dos helicasas, ¿cierto? Helicasa, acuérdense, y aquí está la otra helicasa. La diferencia es que esta vez la abren, no la rompen, sino simplemente la abren. ¿Para qué? Para que pueda llegar una DRNA polimerasa y que cree la hebra complementaria. Entonces acuérdense, aquí podría estar A con T, C con G, A con T, C, G, G, C, T, A, T, A, C, G. No sé si vieron que ahí está el código, ¿cierto? Entonces básicamente lo que hace es cambiar los aminoácidos. Importante. Cambia también una base nitrogenada que ya no es timina, sino a uracilo. Cambia. Entonces, básicamente en el primer paso, la proteína helicasa abre la hebra de ADN en dos, ¿cierto? Sin romperlas. Y viene un segundo paso, que también se hace en el sentido 5'3', 5'3'. Profe, ¿qué es esa vaina de 5'3'? La posición del carbono involucrado en la cadena de DNA. Más adelante veremos cómo está configurado ese DNA para que usted entienda que es una cadena 5'3'. Bien, lo interesante es que se hace en este sentido. Entonces por este lado viene una polimerasa, pero se llama esta vez no DNA polimerasa, sino RNA polimerasa. ¿Listo? Y por este lado viene otra. Bueno, no, realmente se hace solo por un lado, perdón, porque esto no es replicación, esto es transcripción. Entonces viene esta RNA polimerasa, pero esta RNA polimerasa va creando la hebra por fuerita, ¿cierto? Por fuerita, porque acuérdense que el RNA es solo una hebra, y va dejándolas. Entonces, ¿C con qué va? Con G, A con T, T con A, ¿cierto? C con G, G, A, C, ¿cierto? Porque la C va con la G. Y la deja por fuerita, ¿listo? Y no sé si notan que automáticamente cuando yo paso de dos hebras, esto era DNA, y ahora paso a una sola hebra, esto es RNA. ¿Estamos? ¿Listo? Entonces automáticamente ya he cambiado y pasé gracias a el segundo paso, que fue el de la RNA polimerasa. Primer paso se abre, segundo paso, la RNA polimerasa viene y crea una copia en RNA. ¿Listo? Bien. Tercer paso. Tercer paso. Esta hebra de RNA sale del núcleo y se dirige, va con dirección, a esto se le conoce como RNA mensajero. ¿Por qué? Pues por obvias razones, porque está llevando un mensaje, ¿cierto? Y va con dirección a los ribosomas. Recuerden que los ribosomas son los que crean las proteínas. ¿Listo? Entonces va con dirección al ribosoma para crear la siguiente proteína. ¿Bien? Recordemos algo. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Y los aminoácidos son un jurgo de aminoácidos. Realmente son 20 los que están involucrados. Los aminoácidos orgánicos. Entre ellos metionina, cisteína, fenilalanina, triptófano. Ustedes ya los tuvieron que haber visto. Están por ahí en su cuaderno. Revíselos. Y la idea es que estos aminoácidos son reunidos allá en los ribosomas. ¿Listo? Bien. Entonces, nótese algo. En la replicación, partí de un DNA y obtuve copias de DNA. Transcripción, partí de un DNA y ahora tengo un mensaje en RNA. Ahora voy a la traducción, que sería el tercer paso. Bien. Para entender la traducción, recordemos. Entonces, en el DNA
Cuando yo creo copias de sí mismo se llama replicación. Cuando yo lo paso a RNA se llama transcripción. Pero cuando este RNA pasa a proteína se llama traducción. En otras palabras, la traducción entonces es una serie de pasos moleculares que me permiten convertir un mensaje de RNA a proteína. Coloquémoslo aquí. Serie de pasos moleculares que permiten pasar de RNA mensajero a proteína. ¿Dónde ocurre? Por lo general ocurre dentro del retículo endoplasmático rugoso, que es el que aloja todos los ribosomas, ¿no? Entonces básicamente lo vamos a realizar aquí. ¿Puedo borrar aquí? Bueno, digamos que borramos. Entonces no solamente exige el RNA mensajero, hay muchos más tipos de RNAs. Por ejemplo, el que está involucrado aquí con la traducción. ¿Listo? Entonces básicamente ustedes saben que existe un código genético. El código genético es el que me permite codificar de a 3 letricas, de a 3 bases nitrogenadas. Y esas bases nitrogenadas me codifican a un codón, o también conocido como tripleta. ¿Listo? Pues vamos a verificarlo acá. Entonces básicamente voy a ver la traducción. Yo vengo, mi primer paso es que viene un RNA mensajero, ¿de dónde? Del núcleo, ¿cierto? Viene aquí el RNA mensajero y llega ¿a dónde? Al ribosoma. Segundo paso, en el ribosoma, ¿cierto? Es una estructura que tiene una estructura alfa y una estructura beta. El ribosoma lo que hace es iniciar un proceso de lectura. Entonces él empieza a codificar el RNA mensajero. Lo empieza a codificar. Entonces acuérdense que aquí vienen las letras. Ah, bueno, se me olvidó decirles algo. El RNA no puede, corrijo si ahorita lo hice, la verdad no me acuerdo. Corrijo porque en el RNA no pueden haber T's. Ya se cambia la T por la U. Entonces ya aquí vienen C's, A's, U, C, A, C, C, A, ¿sí? Y el ribosoma va leyendo cada 3 letras. A eso se le conoce como una tripleta o un codón. Cada codón codifica a un aminoácido en particular. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a tener una cosa que se llama el código genético. En el código genético vamos a tener representados todos y cada uno de los aminoácidos. Entonces, permítanme. Espérenme, lo hacemos ahorita al final. Entonces, aquí están todos los codones, ¿cierto? Y cada uno me va codificando un aminoácido. Y por aquí hay otro RNA que tiene estas figuritas muy bonitas, que lo que hace, a este se le conoce como el RNA T, de transferencia. Y él lo que hace es ir a buscar aminoácido por aminoácido que encaje con esta tripleta. Es supremamente específico. Entonces, primera lectura, UCA. Entonces el RNA de transferencia va y busca el aminoácido UCA. El que codifique bien y lo pone aquí. Pongamos un ejemplo. Metionina. Y él entonces empieza a hacer la cadena de aminoácidos. Aminoácido tras aminoácido. Y recuerden ustedes que una cadena de más de 50 aminoácidos que tiene una función específica ya se llama proteína. ¿Verdad? Entonces repito. El primer paso viene el RNA. Segundo paso es codificar. Ese RNA se codifica en el ribosoma. Y el tercer paso, el RNA de transferencia va buscando el aminoácido y lo va trayendo. Y lo va trayendo para hacer acoples aminoácido tras aminoácido, aminoácido tras aminoácido, hasta que se crea como un rosario, digo yo, como una cadena de aminoácidos que viene envueltica, bien bonita, se le conoce con el nombre de proteína. ¿Listo? ¿Puedo borrar aquí? Sí, yo creo que sí. Recuerden que ustedes pueden ir dibujando, pueden ir pausando el video y pueden ir dibujando a su ritmo, ¿verdad? ¿Listo? Entonces básicamente así es que se crean las proteínas. Profe, pero no le entiendo eso del código genético. Entonces vamos a recordar este. UCA, UCA, CCA, UCA. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente, permítanme ver. Aquí voy a ir con ustedes. Yo tengo aquí mi pantallita. Acá está mi pantallita. Permítanme, tengo el cablerío. Terrible ahí. Listo. Wow. Entonces, acá está mi código genético, ¿verdad? Entonces
basado en un código que está aquí, preestablecido ya, ¿cierto? Entonces, este código genético, que ustedes lo pueden descargar en internet y que pues vamos a hacer unos ejercicios a partir de él. No sé si notan que algunas letras ya codifican a un aminoácido en particular. ¿Listo? Entonces por ahí, por ejemplo, podemos ver el UU, que es el primero. Ese es fenilalanina. Y verifiquen los otros aminoácidos. Leucina, isoleucina, treonina, ¿cierto? Valina. Y todos esos aminoácidos lo que hacen es codificar a uno en particular. ¿Listo? Bien. Entonces, colocamos aquí nuevamente nuestro tablero aquí para que funcione. Entonces, ajustamos aquí el trípode. Ahí está. Bueno, chicos, entonces ya hemos visto básicamente cómo funciona todo el proceso de replicación, transcripción y traducción. Es decir, el proceso de cómo se crean las proteínas. ¿Listo? Básicamente este proceso está ocurriendo todo el tiempo en su cuerpo, ocurre en microsegundos, ¿cierto? Por ejemplo, una hormona. La insulina es una proteína. Básicamente, si se te sube el azúcar, automáticamente las células dicen, hermano, hay que crear insulina al 100. Son microsegundos los que se gastan las células en hacer todos estos procesos para que se cree de una la proteína. ¿Listo? Entonces, básicamente este es el primer capítulo que colocamos como introducción al metabolismo, pero sí necesitaba que pues lo tuvieran claro, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier duda, vamos a revisar. ¿Listo? Por favor, ahí sí les dejo una tareita. Como tarea necesito que ustedes se descarguen el código genético para que en videos posteriores hagamos ejercicios de cómo hacer ese código genético. ¿Listo? Que les vaya muy bien, chicos, hasta la próxima. Chao, chao.